Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidas, bienvenidos a Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Soy Lila Caimari y hoy vamos a hablar de la Virgen, nada más y nada menos. Nos hemos acostumbrado todos los 8 de diciembre a tener un feriado. Ese feriado es el Día de la Inmaculada Concepción. Hay peregrinaciones, hay celebración en muchas iglesias, pero salvo los que tienen un vínculo orgánico con el catolicismo, la mayoría nos plegamos medio automáticamente, sin saber mucho sobre el sentido de esta fiesta, sobre su origen. ¿Por qué es un feriado nacional, la Inmaculada Concepción? Incluso, aún para los menos consustanciados, es difícil no ver que la Virgen vuelve cada tanto al centro de la escena. Recientemente, sin ir más lejos, la Inmaculada ha estado en primera fila de la lucha entre pañuelos verdes y pañuelos celestes como un símbolo contra la despenalización del aborto. Ese lazo entre la Inmaculada y la causa antiabortista debe mucho a la intervención en los años 90 de Carlos Menem, como veremos, ¿no? Y podríamos decir, esta es la última estación de una larguísima saga de apropiaciones de usos y desusos de la Inmaculada Concepción. Pues bien, Roberto Di Stefano acaba de publicar un libro en el que explora esta cuestión en el largo plazo. Y lo hemos invitado para que nos ayude a entender los sentidos y las implicancias de esta advocación de la Virgen tan presente en la Argentina. Roberto es doctor en Historia Religiosa por la Universidad de Bolonia, Padua, Florencia, Turín y Milán. Es investigador del CONICET y tiene, lo que más nos importa acá, una vastísima trayectoria de investigación y reflexión sobre el pasado del catolicismo y la Iglesia en la Argentina. Roberto acaba de publicar un libro, La Inmaculada Concepción en la Argentina, por la editorial de la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces no hay mejor lazarillo para guiarnos en los laberintos de la Inmaculada, que a la vez es un punto de mira para pensar un poco, observar y hablar del catolicismo argentino en general, ¿verdad? Entonces, bienvenido Roberto, muchas gracias por estar acá. Gracias a vos. Empecemos por el principio, que es por donde empieza el libro, por estas precisiones sobre el significado del dogma que no son en absoluto prescindibles, me parece. La Inmaculada no tiene nada que ver con la virginidad de la Virgen. Empecemos por ahí, ¿no? Yo diría, el saludo campero, Ave María Purísima, sin pecado concebida, es muy preciso en ese sentido. ¿Podés explicar mínimamente, para empezar, el sentido semántico, digamos, el sentido del dogma? Bueno, en principio la diferencia entre una creencia y un dogma, me parece que hay que empezar por ahí. Un dogma es una afirmación que no tiene discusión, o sea, que no tiene vuelta atrás. No se puede discutir sin salirse uno de la Iglesia Católica, de la Comunión Católica. Uh-huh. En tanto que creencias pueden haber, hay muchísimas creencias que no son dogmas. Bien. La Inmaculada Concepción fue una creencia muy arraigada en diferentes iglesias cristianas, sobre todo en Oriente, pero también en Occidente, hasta que en 1854 el Papa Pío IX decide proclamarlo como dogma, o sea, algo que no se puede discutir más. ¿Qué afirma? La confusión habitual es entre la Inmaculada Concepción de María y la concepción de Jesús. O sea, la gente cree muchas veces que se está hablando de la concepción virginal de Jesús en María Virgen. Y en cambio se está hablando de la concepción de la Virgen en el seno de su mamá, que es Santa Ana. Y no tiene nada que ver con el sexo, porque si en el caso de Jesús hay una concepción que, de acuerdo con el dogma,
excluye la participación, el acto sexual, digamos, en el caso de Jesús. En el caso de la Inmaculada Concepción, hay una relación sexual común, digamos. Común, pero a la vez sin mancha, ¿verdad? Claro, esto nos lleva al otro dogma, que es el dogma del pecado original. ¿Qué es lo que dice la teología católica? Dice, Dios creó al hombre y a la mujer, el hombre y la mujer pecan, y a partir de ahí la humanidad arrastra un pecado que se llama pecado original, que se transmite de generación en generación. O sea, uno nace con esa mancha, digamos así. ¿Y cómo se borra la mancha? Se borra con el bautismo. Eso es lo que te borra la mancha original. Bien. Lo que afirma el dogma de la Inmaculada Concepción, la creencia en Inmaculada Concepción, antes de ser dogma, es María, en el momento de su concepción, no heredó ese pecado original. Ahí está. Ese es el dogma. Eso consiste el dogma. Ahora bien, ese dogma tarda en consagrarse, ¿no es cierto? Es decir, por muchísimo tiempo esto es una creencia. Y el dogma llega, como decís, a mediados del siglo XIX recién. Entonces pasan siglos, ¿verdad? Y esto tiene que ver con España y con el vínculo entre la monarquía española y esta advocación de la Virgen. ¿Por qué esta insistencia de la monarquía española en esos siglos previos en asociarse a esta figura de la Virgen? ¿Qué se juega ahí? Bueno, hay muchas interpretaciones. En principio, vos decís bien, hay una historia muy larga, una historia de 1000 años. Por lo menos, de creencia inmaculada, hasta de discusiones teológicas, hasta que Pío IX, en 1854, dice, bueno, esto no se discute más, esto es un dogma. Antes de Pío IX, el papado había sido muy reticente a aceptar la Inmaculada, porque tiene una cantidad porque la oposición era muy grande, dentro de la Iglesia, entre los teólogos, era muy grande la oposición, y con muy fundados motivos. Que bueno, no vamos a entrar en todas esas sutilezas teológicas, pero había fuertes, digamos, opiniones de teólogos muy importantes que se oponían a la creencia de la Inmaculada. Ahora, en el siglo XVII, España es como que, la monarquía española, es como que toma la Inmaculada como una especie de estandarte de la catolicidad española. Pero no solamente eso, pasa algo que no pasa en ningún otro lado, que es que la cuestión de la Inmaculada baja de los, digamos, de las altas esferas de la teología sí. Y de la sutileza de los teólogos, sí. para convertirse en una cuestión de discusión cotidiana e incluso violenta. ¿No? Hasta a principios del siglo XVII, hacia 1620, 1630, hay enormes enfrentamientos, sobre todo en el sur de España, en Andalucía y sobre todo en Sevilla, entre facciones, corporaciones, feligresías, clero, órdenes religiosas, inmaculistas y anti-inmaculistas, o sea, los que sostienen la creencia y los que se oponen a la creencia. Llegan a las manos. ¿Qué se juega en esas disputas? Bueno, es algo tan particular de España que hay muchas interpretaciones en la historiografía. No necesariamente se excluyen entre sí. Pero bueno, hay como un consenso en que, más allá de lo religioso, ¿no? Hay un consenso en que España necesita una identidad católica muy fuerte en ese momento de su historia por una serie de motivos. Uno, tienen muy reciente la cuestión de la expulsión de los moros y de los judíos. Entonces la cuestión de la mancha étnica y religiosa
es como una especie de Claro. Y este como de resabio de pureza que hay, ¿no? en la figura de la Inmaculada opera acá, funciona bien como para la monarquía. Como un símbolo de la pureza católica y étnica, porque en Europa los españoles eran vistos con recelo. Claro. O sea, probablemente mezclados, claro, ¿no? Con musulmanes, con los judíos, qué sé yo. Entonces es como una afirmación de, bueno, nosotros somos los más católicos. Claro. ¿No? Y hay una intención de la monarquía española del siglo XVII, de los Austrias, de tallar fuerte en todos los conflictos políticos religiosos de la época, que son complejísimos, ¿no? Y bueno, el tema de la Inmaculada es una especie de estandarte que además sirve para unificar a una monarquía de reciente constitución y por lo tanto débil, que al mismo tiempo es el imperio más grande del mundo. Claro. ¿Cómo se mantiene junto todo eso? Entonces la Inmaculada funciona un poco como amalgama. Símbolo unificador. Exactamente. En el espacio, digamos, porque es Europa, las Indias, Filipinas, bueno, todo el inmenso imperio español inmanejable, pero también a lo largo de las generaciones lo vamos a ver como una especie de, hoy diríamos, política de Estado. Un monarca se lo va pasando al siguiente. Junto con la corona viene la Inmaculada. Exactamente. E incluso los Borbones, que tienen fama de reformistas, de impíos, de qué sé yo, son requete inmaculistas después del siglo XVIII. Bien, perfecto. Virgen española, símbolo de la unidad de la corona con la religión. Vos decís, la Virgen llega a América con las carabelas, ¿no? De modo que hay una historia americana de la Inmaculada que se remonta a los orígenes de la colonia misma, pero a la vez es una historia en ciclos, ¿no es cierto? Es una historia que no es siempre brillante, es una historia que no lo es en todas partes tampoco, tiene como momentos resplandecientes, momentos de opacidad. Vos ves dos ciclos sobre todo. Veamos el primero, que es muy temprano, en el siglo XVII, ¿verdad? ¿Por qué en el siglo XVII y no en momentos por ahí más brillantes de la colonia en el Río de la Plata, el siglo XVIII y siglo XIX? Contanos un poco como los rasgos muy generales de ese primer ciclo. Bueno, para el Río de la Plata, digamos, a América llega la Inmaculada junto con la evangelización española. Colón ya celebra el 8 de diciembre con cañonazos y con fiesta y qué sé yo. No hace mucho que está en tierra americana. Y rápidamente, digamos, la colonización va tomando esta religiosidad inmaculista y también con sus oposiciones. Vamos a tener aquí franciscanos y jesuitas, que son los más fuertemente, las órdenes más fuertemente inmaculistas, y los dominicos, que siempre fueron reacios o contrarios incluso, ¿no? Y vamos a tener también en América una voluntad por parte de corporaciones, de ciudades, de reproducir esa fe inmaculista como una forma de afirmación de lo español. Y de afirmación de lo español también enfrente del otro, que en el caso de América es el otro indígena. Claro. Y por eso tiene tanta fuerza la Inmaculada en áreas de frontera. Claro. Entonces, dos cuestiones ahí que me parecen muy interesantes. Por un lado, en zonas de frontera, decís, ¿dónde se manifiesta esto en el territorio actual de lo que es hoy Argentina, por un lado? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con un déficit más bien, ¿no? ¿Por qué no hay en estas regiones una virgen criolla y mestiza como lo hubo en México? Pero empecemos por la primera cuestión. ¿A dónde vemos manifestarse esto con más fuerza? Bueno, vos te vas a encontrar con iglesias dedicadas a la Inmaculada un poco por todas partes, pero hay 3 santuarios, iglesias, que se van a transformar con el tiempo en los grandes santuarios de la Inmaculada de la Argentina, ya en el siglo XVII, que son el de Catamarca, Luján e Itatí.
¿no? Y que son 3 áreas de frontera. O sea, en Catamarca, con el tema de las guerras calchaquíes, digamos, ahí hay un momento inmaculista muy fuerte, ¿no? En el imaginario religioso, sí, como una afirmación de lo español, de la defensa de esta civilización hispana católica frente al otro indígena, ¿no? Lo vas a tener en Luján, que es un área de frontera hasta la conquista del desierto, digamos, así llamada, y lo vas a tener también en Itatí con los indios del Chaco, guaycurúes. Ahí es donde se forman estos santuarios que tienen esta impronta muy fuerte de ser áreas de frontera. O sea, claro, si la Inmaculada es una afirmación de un nosotros frente a otros, que en el caso de España, bueno, podría ser el nosotros español frente al otro judío protestante, porque ojo, en el siglo XVII estamos con la guerra de religión, o moro, lo que fue el otro, ¿no? Acá tenés el otro indígena. Se traslada aquí a... En el caso de Catamarca es clarísimo, digamos, en el siglo XVII se enfrentan con los indios, digamos, enemigos en las rebeliones calchaquíes y qué sé yo, y dicen, bueno, la Inmaculada Concepción aparece en el aire volando junto con Santiago, el patrono de España, Santiago Matamoros, que se había, digamos, visto en las batallas volando sobre los moros, ¿no? Combatiendo junto con España y los católicos, y la Inmaculada junto con Santiago en Catamarca. Bueno, eso por lo clarísimo, que hace... Bueno, sí. Ahora, ojo, porque todas las iglesias celebran el 8 de diciembre, porque es una fiesta, una de las 5 fiestas de la Virgen, ¿no? Que hay en la Iglesia Católica. Entonces en todos lados se celebra, no es que, digamos, solamente ahí se celebraba el 8 de diciembre, en los demás lugares no, en todos lados. Pero ahí se empiezan a convertir en santuarios. Son, digamos, destinos de peregrinación, de promesantes, y bueno, hasta el día de hoy. Perfecto. Entonces, en este escenario, lo que vos decís es que hay luego una especie de eclipse posterior que solamente, digamos, que se prolonga hasta fines del siglo XIX, ¿no es cierto? ¿Cómo se explica esto? Digamos, ¿cuáles son, uno podría decir, los problemas simbólicos de esta Virgen en el contexto de la revolución y de la constitución, digamos, de los nuevos estados en la región? Yo te dije, los Borbones fueron tan inmaculistas como los Austrias. Sí. Es Carlos III el que le saca al Papa la declaración de la Inmaculada como patrona de España y América, sí, en 1760. Así que no hay una diferencia sustantiva por ese lado. Ninguna diferencia. La diferencia pasa por otro lado. Pasa porque, bueno, en Argentina, área marginal del Imperio Español, no se puede dar los lujos que implica el barroco. El barroco no está al alcance de todos los bolsillos. ¿No? Esto es muy pobrecito, ¿no? Sí. Entonces las grandes fiestas de la Inmaculada que uno encuentra en México, que encuentra en Perú, acá son muchísimo más modestas. Pero además cuando empieza a haber algo un poco más consistente desde el punto de vista económico en el Río de la Plata, ya estamos en las postrimerías del siglo XVIII con la influencia de la Ilustración, claro, en nuestro caso la Ilustración católica, que ve con desconfianza los fastos barrocos, la teatralidad barroca y qué sé yo. Entonces ahí la Inmaculada, que está muy vinculada al barroco español, empieza a perder. Y por otro lado, por algún motivo, en las actuales, en las ciudades que hoy son argentinas, digo, por el caso de Buenos Aires, por ejemplo, hay otras advocaciones marianas que son... Que compiten claro, con éxito. Vamos. Tanto en el siglo XVIII como en el siglo XIX, los obispos dicen, la Virgen más popular en Buenos Aires es la Virgen del Rosario, que es una devoción dominica, no es la Inmaculada Concepción. Entonces no hay en el Río de la Plata una fuerte, salvo en estos santuarios, ¿no? Sí, una cosa muy fuerte inmaculista. Ok, bien. Y seguimos. Estalla la revolución. Y esta revolución no va a tener una Virgen
propia, americana. Es decir, los ejércitos la tendrán, los generales de los ejércitos la tendrán, pero no la revolución misma. Decís vos, y acá haces un contraste con México, ¿no es cierto? No tenemos nosotros una Virgen de la Guadalupe. ¿Por qué? ¿Y cómo opera esa diferencia? Bueno, acá lo que tenemos son vírgenes peninsulares, y la Inmaculada Concepción, más que ninguna, es la patrona de España, ¿no? Entonces, incluso se la llamaba el culto español, claro, la Inmaculada, ¿no? Es decir, no hay una virgen criolla, no hay una virgen mestiza. No hay una virgen criolla. Uno ve, acá las vírgenes son o vírgenes promovidas por órdenes religiosas, como el caso de la Virgen del Rosario, los dominicos. O tenés vírgenes de comunidades, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo, los catalanes, ¿no? La Virgen de Montserrat, por ejemplo. Pero no tenés una virgen criolla como hay en México, que además muy tempranamente se constituye en un referente simbólico fuerte. Es decir, en 1730, las iglesias de la Nueva España, que son ricas y poderosas, a diferencia de las de acá, que dan pena, proclaman a la Virgen de Guadalupe como patrona de las iglesias de la Nueva España. Entonces se llega a la revolución. Pero es revolucionario el fenómeno. Bueno, 100 años antes. Se llega a la revolución con una virgen criolla, claro, muy fuerte. Ya consolidada. Y que no es una imagen española, porque se supone que la iglesia de Guadalupe es producto de un milagro. La imagen, claro, se constituye en la tilpa de Diego, ¿no? De San Diego. En cambio, las otras han venido de España. Entonces, claro, la revolución acá se encuentra con este problema. Claro. Necesitamos un símbolo religioso porque nos entendemos a partir de lo religioso. En lo religioso, sí, entendido como en aquella época, ¿no? Y al mismo tiempo no tenemos una imagen mariana ni podemos acudir a una imagen, claro, mariana. Y entonces declaran a Santa Rosa de Lima patrona de la revolución, claro, que es una imagen religiosa, una imagen en el sentido de un símbolo religioso americano. Claro. Se necesita un símbolo religioso americano. Claro. Pero las que estaban más cerca, geográficamente, digamos, remitían a España. Estaban asociadas a España y por lo tanto detestadas, símbolos detestados y rechazados por las fuerzas revolucionarias y demás. Acá comienza entonces, vemos con mucha claridad el largo repliegue, ¿no es cierto?, de esta figura, que se prolonga por buena parte del siglo. ¿Por qué caminos regresa la Inmaculada? Uno puede decir cómo es la venganza, ¿no es cierto?, de la Inmaculada, que regresa con fuerza y que se transforma en un símbolo tan potente a partir del último tercio del siglo XIX, podríamos decir, hasta por lo menos mediados del XX, ¿no es cierto? ¿Por qué caminos? ¿Cómo ocurre esa transformación? Bueno, yo te había dicho, el papado fue muy reticente frente a esta cuestión porque una cuestión teológica muy complicada, había muchas oposiciones muy bien fundadas, y entonces, bueno, la monarquía española le había ido arrancando al papado, digamos así, concesiones a favor del culto inmaculista. Ahora, en el siglo XIX pasa otra cosa. Revolución Francesa, afirmación de los derechos del hombre, del ciudadano, los principios de la Revolución Francesa y todo el ciclo revolucionario europeo de 1820, 1830, 1848. Tenemos la aparición, digamos, de la modernidad política, claro, y un papado que se posiciona en clave crecientemente antimoderna, sobre todo con Pío IX. Y ahí es que hay un clic, digamos, en Pío IX sobre todo, bueno, que es el Papa, sí, en la Revolución del 48, en el 49 la República Romana se tiene que escapar a Gaeta. En Gaeta está en área
borbónica en el reino de Nápoles, la Inmaculada es fortísima. Él además tiene una piedad inmaculista muy fuerte. Y Pío IX piensa la Inmaculada en clave antimoderna. Claro. Ahora el otro es el impío moderno, no ya el otro Sí, que había sido. es el revolucionario, el impío, el secularizador, Exacto. el subversivo será también, ¿no es El que cierto? afirma las cosas condenadas por el sílabus. Claro. Ese, el moderno, digamos. Esa Claro. modernidad, él dice, bueno, la Inmaculada es nuestro estandarte contra esta modernidad. Bueno, vamos a dejar acá con esta especie de Inmaculada antimoderna en ciernes. Hacemos una brevísima pausa y retomamos para ver entonces las batallas de la Inmaculada en el siglo XX. Dale. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, seguimos conversando entonces con Roberto Di Stefano sobre la Inmaculada Concepción en la Argentina. Y estábamos hablando de cómo la Virgen, la advocación de la Virgen de la Inmaculada recupera potencia a partir de luchas que son nuevas aquí en Buenos Aires, en el Río de la Plata, que son las luchas que tienen que ver contra la modernización, contra la secularización, contra, digamos, enemigos nuevos que empiezan a aparecer. Y esto, a su vez, confluye, podríamos decir, con la emergencia de un nuevo nacionalismo, ¿no es cierto?, que se reconcilia con España y también con un fenómeno inédito de masificación del catolicismo en las calles, ¿verdad? Bien. ¿Cómo se observa este proceso a partir del mirador de la Virgen, de la Inmaculada? ¿Qué se ve desde allí? Bueno, si vamos a la década del 70, digamos, en la década del 70 pasaron una cantidad de cosas 1870, ¿no? enorme, 1870, perdón. La caída de Roma en manos del Reino de Italia, una cantidad de conflictos entre católicos y anticlericales en el mundo, digamos, de Alemania a Brasil, en todos lados. Y acá una cosa local que pasa, que es muy fuerte, que es el incendio del Colegio del Salvador. Sí, eso es un hito, ¿verdad? Ese es un hito. Es un hito. De hecho, bueno, hay una cantidad de indicadores. José Manuel Estrada, por ejemplo, viene hablando de la separación de la Iglesia y del Estado hasta que, con el incendio del Salvador, se vuelca completamente al ultramontanismo. Es decir, hay un vuelco ultramontano. Sí, es un antes y un después, ese episodio. Muchos católicos que tenían posiciones dialoguistas, liberales y qué sé yo, se radicalizan hacia el ultramontanismo y la intransigencia católica, digamos. Eso es muy fuerte. Y es en ese contexto que entonces los argentinos descubren, en realidad, a esta Inmaculada antimoderna, ¿no? Y le empiezan a evocar en sus luchas contra la secularización y demás. Que es el momento también en que se constituye como gran santuario nacional, da sus primeros pasos Luján. Uh-huh. En ese mismo contexto. Es decir, las primeras peregrinaciones a Luján, a nadie se le había... Si vos ves cuando, en 1854-55, cuando se celebra el dogma de la Inmaculada, acá en Buenos Aires, que es cuando asume el obispo Escalada, nadie nombra Luján. A nadie se le ocurre tampoco hacer nada en Luján. Pero a partir de la década del 70, bueno, el Monseñor Aneiro, que es el arzobispo de Buenos Aires, empieza a organizar peregrinaciones a Luján desde Buenos Aires, ¿no? En desagravio del Papa, que ha perdido el poder temporal y qué sé yo, y en clave antimoderna.
Entonces Luján está constituyéndose como santuario nacional y ya, digamos, si uno saca el momento, digamos así, turbulento de la década del 80 con las leyes laicas y qué sé yo, ya a partir de la década de 1890 tenemos una recomposición y un crecimiento de la Iglesia católica. Muchas veces se ha hablado del renacimiento católico del siglo XX. Sí. Pero los católicos están hablando del renacimiento católico desde fin del XIX. Entonces ya ahí hay... Y bueno, y la Inmaculada juega un papel importante como bandera de esa lucha. Claro. Es una bandera que condensa ¿qué sentidos? Porque hay un sentido que es el sentido que le da Pío IX, que es el siguiente. Si María fue eximida del pecado original, esto significa a contraluz que todos los demás mortales están manchados por el pecado original, cosa que ya se sabe, pero es una reafirmación de decir, todos los seres humanos cargan con esta mancha. Sí. Si cargan con esta mancha, toda construcción puramente humana, como la modernidad inmanente, digamos, está destinada al fracaso y a la catástrofe. Es decir, que el sentido original de pureza se mantiene. La noción de pureza se mantiene, va cambiando de significados a lo largo del contexto, pero esa es una constante, ¿verdad? Y se resignifica. O sea, si la Inmaculada es inmaculada, vos sos manchado, todos los demás. Entonces, la sociedad, para poder construir un consorcio humano, digamos, pacífico, feliz, próspero, etcétera, se necesita la mediación de la Iglesia, que por medio del bautismo te quita la mancha. Sí. Ahora, ¿en qué medida esto se vincula a distintos como inflexiones del catolicismo, este catolicismo que se está ensanchando, que se está masificando, que se está volcando a las calles? ¿Está la Virgen más vinculada a quiénes, digamos? ¿A un tipo de práctica femenina, por ejemplo? ¿A un tipo de religiosidad femenina por oposición a una religiosidad masculina? ¿Se podría establecer una diferencia allí? No creo, pero bueno, la Inmaculada está muy vinculada a la religiosidad femenina por varios conductos, ¿no? Uno es que, digamos, hay una valorización incluso de la mujer, curiosamente, que viene por el lado de la Inmaculada, o sea, porque la afirmación es... Porque el anticlericalismo tiene una carga también muy misógina en muchas de sus corrientes. Entonces, hay una afirmación católica de lo femenino como una revalorización de lo femenino. Hasta incluso en algunas voces católicas del siglo XX, una reivindicación del sacerdocio femenino. Es decir, si María fue capaz de traer al mundo al Salvador, de engendrar al Verbo, ¿por qué negarle el sacerdocio? Sí. ¿Pero eso dónde aparece? Eso aparece, por ejemplo, en España. Acá no. Pero algunas voces católicas hay una especie de feminismo, ¿no? Y por otro lado, como una especie de modelo de recato femenino. Exacto. ¿no? Exaltación de la pureza moral femenina. La pureza moral. Es decir, la mujer tiene que ser recatada, ¿no? El pudor femenino. Y hay una transformación también de la mujer que deja de ser una mera, digamos, la procreadora, de la prole, digamos así, para ser educadora de los hijos y por lo tanto de los ciudadanos y por lo tanto de la sociedad. Es decir, madre. Pero madre en el sentido educador de la maternidad. Bien. Esta figura, entonces, con estos sentidos, es la que aparece muy prominente en la era de las grandes manifestaciones callejeras católicas, ¿no es cierto?, en los años 30, pensamos en el Gran Congreso Eucarístico Internacional, es el gran momento de popularidad antimoderna de la Inmaculada, podríamos decir, ¿no? Y después, en los años 40,
aparentemente el peronismo no establece una relación fuerte con este símbolo, por lo que decís, es decir, lo toma, luego lo abandona, como con el resto del catolicismo, un poco. Entonces te diría, vamos directamente al siguiente momento fuerte, que es en el año 54, en el contexto de la crisis del peronismo con la Iglesia Católica. ¿De qué manera opera esto en ese marco? Si vas a ver la prensa católica o cierta prensa católica post-55, hablan del golpe de Estado como el triunfo de María. Y no sé, es decir, que hay una apropiación fuerte del antiperonismo. Pero también por otra cosa. Digamos, en 1854, Pío IX proclama el dogma. En 1954 eran los 100 años del dogma. Y se prepara un año santo con predicaciones, actividades y demás, desde el 8 de diciembre de 1953. Cuando llega el 8 de diciembre de 1954, eran los grandes festejos del centenario del dogma. Claro. Y Perón decide no ir, ya está abierto el conflicto. Ya está en pleno conflicto, es decir, que este centenario coincide ya con el momento de conflicto, entonces esto como polariza, ¿no? ¿Qué polariza? Entonces Perón decide no ir y se va a buscar al boxeador, ¿cómo se llamaba? Pascualito Pérez. Pascual Pérez. Sí. Pascualito Pérez, que venía de Japón con el título mundial. O sea, es un desaire total. Pero ¿qué tiene que ver esto con algo que del pontificado de Pío XII? Y Pío XII tiene varias intervenciones muy fuertes, incluso encíclicas, en las que exalta la figura de María como reina, ¿no? Y esta realeza de Cristo, el Cristo Rey, ¿no? 1925, Pío XI, Cristo Rey. Después Pío XII dice María Reina, María Reina del universo, y qué sé yo. De manera vicaria es la realeza de la Iglesia. Claro. Es la Iglesia es la que está exaltada de manera monárquica, se puede decir así. Entonces, bueno, esto es algo que choca completamente con la sensibilidad peronista. Claramente. Y esto, yendo un poco más hacia adelante, también va a resultar relativamente insostenible cuando lleguen los nuevos aires de renovación, ¿no es cierto?, religiosa de los 60, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo mantener la vigencia de esa Virgen suspendida en los cielos, con estas, con esta blanquísima, ¿no? Con estas reverberaciones de realeza, en momentos en que hay a la vez una demanda de acercamiento al pueblo de Dios, ¿no? En los 60, estoy hablando de Vaticano II, ¿verdad? ¿Cómo se concilian esas dos cosas? Pasa algo análogo a lo que ocurre con la Revolución de Independencia. Si en la Revolución de Independencia se encuentran con que las vírgenes que tienen son españolas y no les sirven. Otra vez estamos... Y con el concilio, el problema es que Pío IX y después los papas sucesivos le habían dado a la Inmaculada una marca antimoderna tan fuerte que es muy difícil salir de ahí. Claro. Entonces, con la novedad del concilio no se sabe qué hacer con María. O sea, hay que ponerla a algún lado, hay que reubicarla, pero no es inmediato. Claro, no es tan fácil. No es fácil. Entonces, bueno, la gente sigue con las primeras comuniones del 8 de diciembre y está todo bien. Sí. Pero para la teología y para la pastoral hay una cosa muy indicativa. Los documentos de Medellín con que en el episcopado latinoamericano bajó el Vaticano II a América Latina, nombran a María una vez sola. Una. Y puramente ritualmente como al paso, ¿no? Claro. Bueno, junto con María. Nada. Entonces es un momento también de iconoclasia. Hay curas que deciden sacar todas las imágenes de las parroquias, claro, y se enfrentan con los feligreses, claro, por esto, ¿no? Porque hay un problema ahí de lo que se llama en los 60 una religiosidad infantil, ¿no? Que hay que combatir. Y para pasar a una religiosidad adulta. Y estas imágenes, el culto de los santos, de la Virgen, y que yo, la religiosidad popular, pasa por un momento de oscurecimiento. Pues no se sabe bien dónde ponerla. Claro. Y a la vez lo tenemos a Onganía, ¿no es cierto? Que en el 69 consagra la nación al
a la Virgen, ¿no es cierto? Claro, que es una especie de gesto relativamente anacrónico, uno podría decir, pero que a la vez tiene una potencia de afirmación política, ¿no? Es como decir, esto sigue siendo un símbolo vinculado a la lucha contra la subversión, contra, ¿no es cierto?, contra la inmoralidad y demás. Contra otros. Contra ¿no? otros, contra Sí. sus otros. Bueno, ahí hay como una gran implosión del catolicismo, ¿no? Y vamos a tener sectores más adversos a las renovaciones y a las novedades conciliares que abrazan con más fuerza todavía una intransigencia, un tradicionalismo, se puede decir así, católico, y que siguen levantando a la Inmaculada como estandarte antimoderno. El antimoderno puede ser el liberalismo, puede ser la izquierda, puede ser, digamos, más acá las políticas de género. Y la lucha contra la despenalización del aborto. El tema de despenalización del aborto, Bien. que... Bueno, ahora nos detenemos en eso. ahora, entonces, Onganía está vinculado a estos sectores más tradicionalistas, por un lado, y por otro lado lo que vamos a tener en tiempos después del concilio, después de las grandes turbulencias del concilio, en la segunda mitad de acá del 70, es una revalorización de María por parte de lo que se llamó la teología del pueblo, ¿no? Una teología que valoriza mucho la religiosidad popular y que es muy fuerte en Argentina porque de hecho los grandes teóricos son argentinos. Ajá. Entonces, digamos, si uno va a ver el documento de Puebla, que es otro documento del episcopado latinoamericano, pero de 1979, ahí María aparece nombrada como 80 y pico de veces, Ajá. frente a una de Medellín. Es decir, los tiempos han cambiado, los grandes movimientos revolucionarios han sido aplastados o están en Cediendo. reflujo. Sí. Tenemos una gran recuperación del tradicionalismo católico y de un tradicionalismo religioso vinculado al neoliberalismo emergente, ¿no? Tenemos Pinochet, tenemos Reagan, Sí, Thatcher, los militares etcétera. argentinos. Sí. Y Juan Pablo II. Y Juan Pablo II. Juan Pablo II es el gran Bueno. papa inmaculista. Inmaculista. Bueno, ahí vamos. Me interesa saltar entonces a esa etapa que es muy fuerte y porque además me interesa el vínculo entre el papado de Wojtyla y la política argentina, ¿no es cierto? Con sus idas y sus vueltas de la dictadura militar a la transición a la democracia, al alfonsinismo secularizador y laicista, al menemismo. Me parece que allí hay uno de los momentos más extraordinarios, ¿no? de esta saga. Yo diría, aunque más no sea por la manipulación abierta, ¿no? del símbolo, ¿no? que tiene lugar en los años 90, durante la presidencia de Menem. De hecho, de ahí viene nuestro feriado de hoy. Es decir, ha sido feriado on and off, pero el feriado de hoy viene del menemismo. Contanos un poco esta pirueta, porque es realmente acrobático. Hay que ir diríamos. para atrás porque ahí vinculamos a la Inmaculada con cuestiones muy de hoy, ¿no? Desde los 90. Sí. Y es que para la embriología medieval, la embriología medieval, Santo Tomás de Aquino, siglo XIII, ¿no? Hacían una distinción entre el momento de la concepción del embrión y la infusión del alma, lo llamaba la animación del ser humano. Siguiendo Aristóteles, Santo Tomás decía, el embrión se va formando, va evolucionando, se van creando los órganos y cuando tiene un suficiente desarrollo, entonces Dios le infunde el alma. No son los padres los que transmiten el alma, sino Bien. Dios infunde el alma. Entonces Santo Tomás dice, bueno, uno puede pensar, dice Santo Tomás, que en los varones hay 40 días de gestación antes de que Dios infunda el alma, 40 días, y en las mujeres 90. Entonces, no hay el embrión, la concepción no coincide con la animación. ¿Esto qué quiere decir en términos morales? Quiere decir que si siempre, nadie te iba a decir que estaba bien abortar, ¿no? Pero era mucho más grave abortar
después de los 40 días que antes. De hecho, recién en 1869, y después del dogma de la Inmaculada, y a causa del dogma de la Inmaculada, esto es lo importante, que la Iglesia Católica dice, saca la excomunión automática para quien comete un aborto después de los 40 días. Entonces uno dice, ¿sacan la excomunión por qué? No, están sacando la excomunión porque están diciendo, desde el primer momento en realidad debería ser la excomunión. No solamente, no podemos afirmar mal lo de los 40 días. ¿Por qué? Por la Inmaculada. Porque el dogma de la Inmaculada, si yo digo que María es concebida sin pecado original, estoy diciendo que recibe un alma en el momento de su concepción. Y por lo tanto la diferencia entre concepción y animación queda anulado. Bien. Entonces, eso es fundamental para la cuestión del aborto. Claro, eso de cierta manera como radicaliza la relación con la relación de interdicción, uno podría decir, del aborto. Totalmente. Entonces, el catolicismo más intransigente, digamos así, más antiabortista, ¿qué es lo que dice? Levanta la Inmaculada y reivindica la Inmaculada y dice, la Inmaculada Concepción nos enseña que el ser humano es ser humano desde el momento de la concepción. Bien, bien. ¿No? ¿De qué manera entonces reverdece esto en los años menemistas? Perón, en 1955, principios del 55, saca todos los feriados religiosos, sí, incluido el de la Inmaculada. Y después vuelve, después del 55, de la caída de Perón, vuelve, pero vuelve como día no laborable. O sea, era para la administración pública, sí, para los bancos y después era optativo. Sí, es un feriado clase B, digamos. Clase B. Ahora Menem le devuelve la categoría de feriado nacional. Y no solo, también inventa algo que se celebró hace 2 días, incluso con carteles en la calle, que es el Día del Niño por Nacer. 25 de marzo, que es el día de la encarnación de Jesús. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando es que las políticas neoliberales de Menem cada vez tienen menor tolerancia en el mundo católico en los años 80, 90. Y en el episcopado. En el episcopado, ¿no? Porque ya no son solamente los obispos más sensibles a la cuestión social los que se pronuncian contra las políticas neoliberales, sino que hasta los mismos obispos más cercanos al gobierno tienen que decir algo, porque aumenta la desocupación, porque aumenta la pobreza, porque aumenta... Entonces, Menem se encuentra con un panorama muy complicado en la Iglesia Católica local y busca para compensar el apoyo del Vaticano. Entonces se suma toda esta campaña antiabortista del Vaticano en las varias conferencias internacionales del Cairo, ya no me acuerdo, de varias que en los años 90, y donde incluso le llega a ceder el lugar al Vaticano en la lista de oradores la Argentina, ¿no? Porque busca congraciarse con Juan Pablo II y le iba muy bien con eso. Claro, como puentear al episcopado nacional. Buscar afuera lo que no encuentra dentro. El apoyo que no encuentra dentro. Y esto entonces como ata de manera muy estrecha la figura de la Inmaculada a la cruzada contra la despenalización del aborto, ¿verdad? Que es un sentido, y ya vamos cerrando porque tenemos que terminar. Es un sentido que tiene fuerte vigencia actual, ¿no es cierto? Vos lo mencionás en el libro, si uno tuviera que hacer una especie de radiografía de los sentidos actuales. Es claro, digamos, los sectores católicos que más fuertemente antiabortistas, más intransigentes y vinculantes, digamos, que han hecho de la causa antiaborto una bandera o su principal bandera, han conservado la figura de la Inmaculada Concepción como central. Digamos. De hecho, uno ve en internet, en los 8 de diciembre, ¿no? que hay este discurso, digamos así, de la Inmaculada Concepción vinculada a los pañuelos celestes. A los pañuelos celestes, a esa causa, digamos, ¿no? Contra la ideología de género, contra puede ser el matrimonio de personas del mismo sexo y el aborto ni hablar, ¿no? Sobre todo.
Con lo cual podríamos decir que hay una coherencia de sentidos, ¿no? Que está resignificada y que ahora se ha activado fuertemente este sentido antiabortista, pero que hay una organicidad, ¿no es cierto?, más larga. Claro, la Inmaculada como escudo contra el otro, que pudo haber sido muchos otros. Pudo haber sido de los moros a los indios, a los liberales, a los comunistas. En la década del 50 es muy fuerte la Inmaculada contra el comunismo, contra el otro, y ahora puede ser el contra el otro abortista. Bien, aquí estamos entonces, acá dejamos. Muchísimas gracias, Roberto, gracias a vos. Acá nos quedamos con la Inmaculada antiabortista. Y gracias a ustedes por estar ahí, los esperamos la semana próxima con un nuevo episodio de Historiar. Hasta la próxima.